amados hermanos, agradecidos al Señor por poder congregarnos en su nombre. Él es el motivo de nuestra reunión. Su bendita palabra es nuestro alimento, lo que nos nutre, y le damos gracias. Vamos a continuar en esta noche el estudio del libro de Romanos y vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias por habernos dejado tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es luz, es lumbrera a nuestros pies, Señor, a nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, por continuar enseñándonos de ti, Señor, alumbrándonos en ti, Cristo Jesús. Señor, abrimos nuestros corazones en esta noche para lo que tú quieres enseñarnos, para lo que tú quieres mostrarnos, Señor. Queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, Señor. Queremos más y más de tu vida, Señor, del Dios vivo, Señor, en nuestras vidas. Y nos disponemos a ti, Padre eterno, en tu nombre precioso. Amén. Nos habíamos quedado en Romanos 3, la última clase, amados hermanos, que Dios nos da su justicia y que la justicia de Dios es por gracia y es por medio de la fe, ¿no? Que no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros ganarnos la salvación. La salvación es por la gracia de Dios, es un regalo de Dios y es por medio de la fe. Y una de las cosas que habíamos visto, que Pablo llega a la conclusión de que todo hombre sobre la faz de la tierra necesita el evangelio de salvación, ¿no? Sin Dios estamos perdidos, necesitamos, sea una persona completamente hundida en el pecado, sea una persona moralista que se considera muy buena, muy honesta, pero a la vez igual comete pecado, sea una persona religiosa que pone todo lo que es la religión o ritos delante, pero también peca. Todo hombre está llamado a conocer a nuestro Señor Jesucristo para salvación. Y habíamos visto que esa salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto que es gratuita, se da por la gracia de Dios, se da por la redención, que es esa figura en que Dios nos ha comprado al precio de su sangre y que Él mismo, Él en su persona, el Hijo de Dios, fue el pago por esa salvación para nosotros. Fue el pago que el Señor mismo dio a su Hijo unigénito para nosotros poder ser salvos en Él por medio de la fe. Y quiero volver a leer los versos con los que terminamos en la clase pasada, del 29 al 31, en el capítulo 3 de Romanos, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y nos dice aquí la palabra que esa justificación, esa justicia de Dios que Él la aplica por su gracia y que la aplica por creer en Él, es no solo para los judíos, que eran los que tenían la circuncisión, sino para todo hombre sobre la faz de la tierra.
los circuncidados y los no circuncidados. Y esto es muy importante para nosotros, amados hermanos, entender que Dios nos da su justicia, no por absolutamente nada que alguno de nosotros podamos lograr merecernos de Dios, podamos creer que Dios nos deba algo, sino porque a Dios le ha placido y le ha placido dar esa salvación, no solo a su pueblo, los judíos, sino ha sido extendida a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Aún en la promesa a Abraham estaba incluida que esa bendición sería para todas las naciones sobre la tierra. En él iban a ser benditas todas las naciones, no solo aquella que iba a ser el pueblo de Israel, sino todas las naciones. Y en el capítulo 4 se va a seguir ilustrando, se va a seguir dando a entender que qué importante es la justicia de Dios por la fe. ¿Cómo es de importante que esto quede sellado y claro en el corazón de los creyentes, que el Espíritu Santo continúe en este capítulo dando ejemplos y ensanchando cómo la justicia de Dios viene solo por la fe? Y esto es tan importante, especialmente, amados hermanos, cuando quizás muchos de nosotros hemos estado en la religión y pensamos que por hacer tal o cual cosa tenemos una mejor posición delante de Dios, que por hacer tal o cual cosa vamos a tener un lugar mejor en la salvación. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no, que esa salvación es la gracia de Dios para nosotros poder tener vida eterna y que es gratuita y que la ha dado por medio de su Hijo, que Él la ha querido dar así. Vamos a ver en esta noche, en el capítulo 4, el Espíritu de Dios empieza aquí con dos ejemplos. Pablo va a usar dos ejemplos para seguir hablando de esta justificación por medio de la fe. Voy a leer en Romanos 4 del 1 al 8. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y vemos aquí, amados hermanos, que va a poner dos ejemplos para seguir ilustrando, para seguir enseñándonos sobre la justicia de Dios, que no viene a la vida de ningún hombre por las cosas que hace, sino por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido que viene de parte de Dios y nos regala la fe. Primero pone aquí el caso de Abraham. Y qué importante, porque realmente dice que Abraham recibió esa justicia no por las cosas que él hizo, sino porque simplemente le creyó a Dios y Dios le contó ese creerle a él, esa fe, se lo contó por justicia, se lo atribuyó, se lo dio por justicia de Dios a Abraham. Y cuando alguien
hace algo para merecer algo, en realidad lo que se le debe es una deuda, ¿no? Y no hay nada que puede hacer ningún hombre para que Dios esté en deuda con ese hombre. Esto es muy importante entenderlo. Cuando estamos en la religión, muchas veces pensamos, si yo hago esto o aquello, estoy mejor delante de Dios, estoy en una mejor posición, tengo un mejor lugar en la salvación, pero en la palabra podemos aprender que realmente no hay nada que se pueda hacer. Y Abraham fue el que le creyó a Dios. Ahora, yo quisiera que podamos ver, si lo podemos ver en un gráfico en nuestra mente, porque Dios, ¿no? Está aquí primero, Dios es santo, Dios es justo, y luego aquí está el pecador. En el otro lado está el pecador, el impío, ¿no? Aquel que está necesitado de perdón. Ahora, Dios inicia el acercamiento, ¿no? Y lo que le da al pecador es su gracia para que el pecador pueda creer, para que el pecador pueda abrir su ser a la fe, porque aún la fe, amados hermanos, es una gracia de Dios, es un don, es un regalo. No es que por nuestra fe somos salvos, sino que aún Dios nos regala la fe para poder entrar en esa salvación. Es una gracia de Dios. Dios inicia hacia el pecador. Él comienza ese proceso de reconciliación, ese acercamiento. El pecador no puede hacer nada. Es más, el pecador muchas veces ni siquiera puede reconocer que su necesidad mayor es la de Dios, que la necesidad más grande es la de Dios. Está perdido, está ciego. Dios comienza, Dios envía esa gracia y el pecador puede abrir su ser, recibir ese don de la fe, creer en el Señor. Y por esa fe, Dios lo declara justo, le da su justicia. Qué importante es eso. No es que las obras del pecador son justas. No es que las obras de Abraham eran justas. Las obras de Abraham no eran justas, pero Dios, por él creerle al Señor y poner su fe en el Señor, Dios declara que él es justo delante de sus ojos. Las obras de Abraham no eran justas. Ahora, Abraham no se declara a sí mismo como justo. Los hombres que lo rodeaban tampoco lo declaran como justo. Dios lo declara justo. A los ojos de Dios, él es justo por la fe, por gracia, por medio de la fe. Qué precioso es esto, amados hermanos. Qué grande es para nosotros entender esta verdad y poder tenerla como algo tan firme, fundamental en nuestra vida en Cristo Jesús, que por la fe entramos. Y fíjese qué importante, porque en David, que es el segundo ejemplo que pone ahí la palabra, también podemos ver lo mismo. David, si podemos recordar su vida, era un pastor de las ovejas, era el último de los hermanos, él fue enviado a cuidar las ovejas, estaba siempre cuidándolas, despierto en las vigilias de la noche si tenía las ovejas expuestas a que pudiera venir un lobo, un oso, él las defendía, las sacaba de sus manos, evitaba que se las comieran. Eso era lo que él hacía. Y ahí fue donde Dios, ¿verdad?, lo preparó, lo capacitó, él conoció al Señor. Y luego cuando él es ungido por Samuel, porque Dios lo eligió para ser rey, empiezan a suceder muchas cosas que Dios ya había planeado para él. Empieza como a subir, ¿no? Va a la casa de Saúl, que era rey,
le toca el arpa, luego lo hace paje de armas, luego él va a salir con el ejército de Israel, tiene triunfos, va hacia arriba, él llega a ser rey de Israel. Pero cuando él llega a ser rey, sabemos su historia y empezó en descenso, ¿verdad? Cayó en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Mandó a llamar al soldado de la guerra para que él pudiera estar con su esposa y disimular su pecado, y no lo pudo lograr, y mandó a matar a Urías Eteo. Llegó a homicidio y todas esas cosas, pero qué precioso que él pudo experimentar en su vida el perdón de sus pecados por la fe en el Señor. Por eso es tan precioso el Salmo 32. La porción que leímos que atribuye aquí la palabra en Romanos 4, en el verso 7 y 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ese salmo es de David, el Salmo 32, 1 y 2. Y él, no es que sus actos eran justos, pero él pudo reconocer delante de Dios su pecado, humillarse, y pudo experimentar el perdón de Dios, pudo experimentar cómo Dios lo perdonó y viene a ser, ¿verdad?, justo delante de los ojos de Dios, no por las obras que él hacía, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Señor. Qué precioso, amados hermanos, que esta es la justicia de Dios que es lo más grande que todo ser humano puede alcanzar y que solo viene del Señor. La declara Él para aquel que cree en el Señor por la fe, y leíamos en Romanos 3 la semana pasada, por la fe que es en Jesús, por la fe que es en su sangre, por la fe que es en Cristo. Dios declara a ese impío justo, lo declara justo, aquel que puede declarar al impío como justo. Qué precioso, la justicia de Dios por la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de la fe. Tan sencillo y tan grande y tan glorioso, porque así lo ha hecho Dios. Ahora, vamos a ver que en lo que sigue, en los versos del 9 al 12, vamos a ver algo muy importante, amados hermanos, porque Abraham le creyó al Señor, ¿no? Le creyó a Dios y eso lo declaró como justo delante de Dios. Recibió la justicia de Dios por la fe que tenía en su corazón. Y esa salvación no ha cambiado. Lo mismo que fue para Abraham es para nosotros hoy y va a continuar así hasta el fin. Eso no ha cambiado. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo que fue para Abraham es para nosotros hoy. Ahora, yo quisiera que veamos un poquito como una línea de tiempo. Vamos a hacer como una línea de tiempo antes de leer estos versos del 9 al 12, porque comenzamos con Abraham. Él fue el primer hombre que Dios llamó para sacarlo de Ur de los Caldeos y llevarlo a la tierra prometida, y le dio promesa de que en él iba a ser bendita su descendencia, y a través de esa descendencia todas las naciones de la tierra. Hubo promesa para Abraham y Abraham le creyó a Dios. Ahora, Abraham es llamado desde el capítulo
12 de Génesis, ¿verdad? Dios lo llama, lo saca. Él empieza a caminar con Dios. Abraham tenía 75 años, pero pasaron años. Y vamos a ver en Génesis 15:6, han pasado muchas cosas en la vida de Abraham, ¿verdad? Hubo hambre, él se fue a Egipto, le pidió a Sara que dijera que era su hermana para que no lo mataran a él. Se regresó a la tierra prometida. Dios confirmó su pacto con él. Pasó todo lo de su sobrino, que tuvo que libertarlo en la guerra, se separó de él, tuvo que liberarlo en la guerra. Y recién es en el Génesis 15:6, casi 11 o 12 años después, que Dios dice en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que le creyó? Vamos a leerlo en el verso 4. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aún no tiene el hijo. Aún no ha nacido Isaac. Y Dios le dice, vas a tener un hijo. Ya han pasado años que él está caminando con Dios, pero vas a tener un hijo. Y dice que Abraham le creyó a Dios. Y esa fe lo hizo justo a los ojos de Dios. Así comenzó con Abraham y así es con nosotros hoy. Esa fe en el Señor, en Cristo Jesús, nos hace justos delante de Dios. Esa es la justicia de Dios. Él toma nuestros pecados, toma nuestras faltas y nos da su justicia. Jesús es nuestra justicia. Y podemos ver que Abraham está caminando con el Señor. Ya tiene años con él. Aún no ha nacido su hijo, pero él le cree a Dios y sigue caminando con el Señor. Pasaron 14 años más para que en el capítulo 17 Dios le diera la circuncisión. En el capítulo 17, Dios le da la circuncisión como señal del pacto. Han pasado 24 años que Abraham está caminando con el Señor. Y esa circuncisión que era para los varones, que era cortar el prepucio en los varones, y era como la señal que realmente todos aquellos eran de esa descendencia de Abraham que le creyó a Dios y que ellos también eran de esa descendencia y que creían en el Señor. Y así como Abraham estaba caminando delante de Dios, ellos caminarían delante de Dios. La circuncisión era solo un rito, pero que hablaba de ese caminar con Dios, de esos pasos en fe que había empezado a dar Abraham y que toda su descendencia caminaría también en pos del Señor. Fíjese qué importante. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque la circuncisión vino después de la fe. Ahora, con los años,
para los judíos, la circuncisión se volvió tan importante, el rito se volvió más importante que la realidad de la vida en el Señor, que la realidad de la fe en el Señor. Eso nos puede pasar a nosotros también, que a veces las cosas externas, el obrar externo, los ritos externos, lo que practicamos, hermanos, llámese servicios, llámese prácticas en la vida en Cristo Jesús, se vuelven más importante que lo interior, que la realidad de la vida de Dios. Para los judíos, la circuncisión que vino después de la fe se volvió más importante. Es más, la circuncisión era el inicio para ellos de entrar en esa vida en la fe. Se volteó todo. Y Pablo les está diciendo, no. Se comenzó con Abraham porque respondió al llamado de Dios. Después vino la circuncisión. Igual en la vida de cada creyente va a ser así. Se comienza en la fe. Para los que no somos judíos, nunca vamos a hablar de la circuncisión, pero para los que son judíos va a haber circuncisión, pero la circuncisión no es lo importante. Lo importante era los pasos de fe, de creerle al Señor, de abrazarse con Él, de caminar con la mano de la mano de Dios. Ahora, la circuncisión vino 25 años después. Allí nace Isaac. Después de eso nace Isaac. ¿Qué tenían cuando nació Isaac? Solo la fe de Abraham y la circuncisión. Cuando nació los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, ¿qué tenían? Solo la fe y ya tenían la circuncisión también. ¿Qué tenían cuando se fueron a vivir a Egipto? ¿Se acuerdan cuando vino el hambre? Y José ya era el segundo después de Faraón. Toda la familia de Jacob se fue para Egipto. Dice que entraron 70 en total de los hijos de Jacob a Egipto. ¿Y qué tenían? Tenían solo la fe. El haberle creído a Dios, el haber creído su promesa, el haber creído que a través de ellos vendría aquel que iba a liberarlos, a libertarlos. Ahora, durante años estuvieron en Egipto. Después de 430 años vino Moisés y los libertó. Cuando salieron de Egipto, Dios les va a dar la ley. Dios les va a dar la ley. Así que, ¿qué fue lo que tuvieron desde el comienzo hasta que salieron de la esclavitud de Egipto? La fe. Tenían la fe. Y eso no ha cambiado para nosotros. Era la fe en el corazón. Ahora, podemos preguntarnos en esta noche, ¿cómo entonces inició Dios la salvación del hombre desde que llamó a Abraham? ¿Cómo la inició? Por creerle al Señor, por depositar el corazón en Él, por abrir el corazón a esa gracia de poder creerle al Señor y poder creer en el que Él había prometido e iba a enviar, en creerle al Señor. Ahora, esa promesa de que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿era solo para el pueblo judío? No, era para nosotros también. Era para todos los hombres. Y lo tercero que podemos preguntarnos era, ¿cómo estaba Abraham cuando recibió la promesa de Dios? Cuando recibió el llamado y la promesa. ¿Estaba circuncidado o incircunciso? ¿Cómo estaba él? Estaba incircunciso, aún no tenía la circuncisión. Así que cuando él fue llamado y cuando él respondió, fue solo por responderle a Dios.
por creerle al Señor y por entregarse a Él. Y eso es lo mismo para nosotros hoy, amados hermanos. Y ahora sí vamos a leer en ese sentido, vamos a leer en Romanos 4 los versos del 9, los versos del 9 al 12. Amén. Vamos a leerlo. Dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ese recibir la justicia de Dios por la fe era para los circuncidados o también para los incircuncisos. ¿Era solo para el pueblo de Dios o para todos? Era para todos, ¿verdad? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada la fe a Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando aún no había recibido la circuncisión? Fue cuando no lo había recibido. Vamos a prestarle atención a eso, porque entonces, ¿verdad? Él, estando incircunciso, recibió el llamado de la fe. Y eso es para nosotros hoy y para toda persona sobre la faz de la tierra. El llamado a creerle a Dios, a seguir a Dios. Dice el verso 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La palabra lo llama aquí padre de todos los creyentes no circuncidados. Él viene a ser nuestro padre, es nuestro padre en la fe, porque él recibió el llamado cuando no había sido circuncidado. Y eso es para nosotros hoy. Y dice la palabra que para los que tienen la circuncisión, para los judíos específicamente, en sí la circuncisión no es lo importante, sino que ellos puedan seguir los pasos en fe que tuvo Abraham y que dio Abraham. Qué precioso, porque mire, amados hermanos, para el pueblo de Israel, lo externo, el rito, se convirtió en lo principal y en lo esencial. Y Pablo, con esto, le rompe los esquemas y le dice, no importa lo de afuera, tienes que ir a lo de adentro, tienes que ir a la fe que realmente nazca y brote del corazón y se dirija a Dios y le responda a Dios y aprenda a dar pasos en fe delante de Dios. Lo de afuera no vale nada. Tienes que ir a lo de adentro. Lo de afuera va a tener sentido si verdaderamente tú te estás encaminando en la fe. Y esto es quizás para muchos de nosotros que somos gentiles, hemos recibido la salvación, es lo más sencillo creer, solo darle nuestro corazón, nuestra vida y seguir al Señor. Pero para los judíos esto era completamente contra todo lo que ellos estaban creyendo en ese momento. Pero qué lindo, porque Pablo está enfocándose que no es lo externo. Es como si nosotros hoy quisiéramos valer nuestra vida en la fe por lo que hacemos, por los servicios a los que participamos, por las cosas que hacemos para el Señor. Y eso solo tiene sentido si lo de adentro está bien encaminado y dirigido, enfocado en el Señor.
una vida rendida al Señor, que le creemos al Señor y derramamos nuestras vidas para el Señor, entonces puede tener sentido lo externo y lo que se ve. Pero primero es lo de adentro. Y esto es muy importante para nosotros hoy, que le creemos al Señor y queremos seguir las pisadas de Abraham. Dice Abraham, padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros seguimos sus pisadas también. Señor nos llama, le creemos. Por ahí nos tropezamos, caemos, nos salen chichones, pero nos levantamos y seguimos y le creemos y caminamos en él y confiamos en él y creemos en la obra eterna a través de su Hijo. Todas las personas del Antiguo Testamento miraban hacia adelante, hacia aquel que iba a venir, la promesa de Dios. Nosotros hoy miramos hacia atrás, se ha cumplido, pero igual se comienza por la fe. Se comenzó por la fe en Abraham, se comienza por la fe hoy en nosotros y hasta el fin, para cada creyente. Qué precioso, le damos gracias al Señor. Ahora, vamos a leer ahí en el verso 16 y 17. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, es el cual es padre de todos nosotros. Una cosa que me pareció muy interesante fue que las personas que se convertían y entraban a ser parte del pueblo judío, pero que no eran naturalmente judíos, los judíos no les permitían llamar a Abraham padre. O sea, si eras judío, nacido de padres judíos, tú podías llamar a Abraham como padre, pero si no, no podías referirte a él como tu padre, porque así eran de cerrados. Pero qué lindo que el Espíritu de Dios le ponía a Pablo aquí llamar a Abraham padre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque así como él le creyó a Dios, nosotros hoy creemos en él y creemos en esa provisión bendita que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Y ahí está nuestra fe, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro caminar. En él nos enfocamos, Padre de todos nosotros. Los pasos que él dio, los damos nosotros hoy también. Y así es la salvación de cada hombre, ayer, hoy y por los siglos, hasta que Dios recoja, ¿verdad?, su iglesia. Su iglesia. Gracias, Señor. Ahora el verso 17 es un verso muy precioso. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él lo puso por padre de muchas gentes, padre de muchedumbres, a ese Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, porque nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida, y todo lo que no es, Él lo ha llamado en nosotros como si fuese, y hoy es. Él nos ha hecho hijos, Él nos ha declarado justos en Él, Él nos ha limpiado, nos ha santificado. Lo que no era, Él lo ha llamado como que es hoy en nuestra vida, y por Él es. Gloria al Señor. No solo es, amados hermanos, sino que lo continúa perfeccionando y lo continuará perfeccionando en Cristo Jesús en nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria al nombre. Estábamos muertos,
pero Él llama a la vida. Él nos ha llamado a la vida. Y todo lo que Él dice de nosotros es y continúa siendo perfeccionado. Le damos gracias al Señor por su bendita y misericordiosa palabra, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace. Verso 18. Él creyó, aquí está Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué importante, amados hermanos. Aquí él creyó en esperanza contra esperanza. Siempre me he imaginado que él había una esperanza y él tenía esperanza en esa esperanza, porque dice que su cuerpo, él lo miraba y estaba como muerto, y Sara era estéril, pero dice que él se fortaleció en la fe. Dice que no se debilitó, sino que más bien se fortaleció dando gloria a Dios. Hermanos, este método de tomar fuerzas del Señor, yo quiero aprenderlo y te invito que tú aprendas así como hizo Abraham. Él se fortaleció dando gloria a Dios. Dice que no dudó ni se debilitó ni dudó. Él le dio gloria a Dios. Ahora, vamos a pensar esto, porque Isaac nació de una manera natural. Abraham veía su cuerpo como muerto y Sara, que era 10 años menos que él, había sido estéril toda su vida y tuvieron que estar juntos, tener relaciones maritales para que pudiera nacer ese niño. Así que él se fortaleció en Dios, dándole gloria, exaltándole, y también tomó fuerzas de esa fe, las dos cosas. Se fortaleció en el Señor dándole gloria y luego la fe también lo sostuvo a él. Las dos cosas fueron reales en él. Y pudo nacer Isaac, el cumplimiento de la promesa. Él estaba plenamente convencido de que el Señor era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Nosotros queremos esta fe que cuando veamos todas las circunstancias que pueden estar en contra, todas las circunstancias que parecerían que las cosas que dice Dios no pueden ser, que nosotros le digamos sí al Señor, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas que Él promete. Él es poderoso para llevarnos a todo aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no dudar. Dice que Abraham no se permitió el lujo de dudar, no se permitió el lujo de debilitarse, sino que tomó fuerzas en el Señor. Y la fe también lo sostuvo y pudo venir ese hijo de la promesa. Y por eso tan preciosamente este capítulo 4 termina no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A nosotros también nuestra fe nos es contada, a todos los que creemos
en que Jesús fue levantado de los muertos, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todos los que ponemos nuestra fe en el Señor, en aquel que ha dado su vida, el pago de su sangre por nuestra salvación, muerto por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, a todo lo que hemos puesto nuestra fe en él, realmente nos es contada la fe por justicia. No que nuestras obras sean justas, no que los hombres nos declaren justos. Dios nos da su justicia que es Cristo en nuestras vidas. Y en esa justicia nosotros queremos vivir y permanecer y fortalecernos dándole gloria a Dios por todas las cosas que Él está llevando a cabo en nuestra vida, por todas las cosas que Él aún hará, por todas las cosas que aún manifestará. Le damos gloria, no dudamos por incredulidad, aprendemos de Abraham, estamos plenamente convencidos que Dios hará todas las cosas que Él dice que va a hacer y le glorificamos a Él. Y a nosotros la fe nos es contada por justicia, por creer en Jesús, el Hijo de Dios, muerto para nuestra salvación, resucitado para nuestra justificación. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por, a través de tu bendita palabra, que nos queda cada vez más y más claro, amado Señor, que así como tú obraste con Abraham y lo llamaste al corazón y le diste gracia y él te creyó y caminó enfocado en ti, en lo que tú deseabas, Señor. Así también nosotros hoy, Señor Jesús, te respondemos a ti, Señor. Te creemos a ti, Señor. Gracias por habernos dado a tu Hijo bendito, Señor. Gracias por habernos dado a tu Hijo en sacrificio, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Nosotros creemos en esta provisión, Señor. Gracias por declararnos justos en Él y por medio de Él. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado a la vida, Señor, a la vida en ti. Gracias por llamar en nosotros todo lo que no es como si fuese. Gracias por ser hoy en ti nuestra realidad, nuestra verdad. Te bendecimos, te pedimos que tú selles todas estas palabras en nuestros corazones, Señor, que siempre podamos vivir enfocados, agradeciéndote, fortaleciéndonos en ti, Señor, en tu nombre precioso. Muchas gracias por tu bendita palabra esta noche. Muchas gracias.